Buenas tardes, mi nombre es Juan David Chávez Mercado y hoy les vengo a hablar sobre los músculos del miembro anterior del miembro anterior y del miembro torácico. Bueno, comenzamos. Nuestro primer músculo sería queda en la división dorsal y el primer músculo pues sería el músculo trapecio. Es un músculo triangular plano cuya base se extiende a lo largo del ligamento supraespinoso. Este se divide en una porción aponeurótica en dos partes, en una parte cervical y en otra parte torácica. Bueno, la parte cervical, su origen, la parte funicular del ligamento de la nuca, desde la tercera vértebra torácica, su inserción en la apófisis espinosa de la escápula y la fascia de la espalda y el brazo, y su parte torácica, su origen es el ligamento supraespinoso desde la tercera vértebra a la a la quinta vértebra torácica y su inserción en la tuberosidad de la apófisis de la apófisis de la escápula. Bueno, su acción, la acción, bueno, cuando obra conjuntamente y ayuda a la elevación de la espalda y la porción de la escápula hacia cranial dorsalmente y en la parte torácica la dirige caudalmente dorsal. Su inserción su inserción en el nervio accesorio y las ramas dorsales en los nervios torácicos. Claro, estamos hablando de nervios y esta tiene una irrigación también, tanto como inervación, que ya lo acabo de decir, y su irrigación es el tronco costo cervical y arterias intercostales, cervical y dorsal profunda. Seguido de este músculo tenemos el, el músculo romboide, que también se divide en dos porciones, son dos partes, que es la parte torácica y el romboides torácico o romboide cervical, cuyo nombre es el origen de la parte funicular del ligamento de la nuca y su incisión en la superficie del cartílago de la escápula. La región torácica, el origen y la apófisis de la segunda y la decimava vértebra torácica por medio del ligamento dorsoescapular y su inserción en la superficie medial del cartílago de la escápula. Bueno, su acción es dirigir la escápula dorsal cranialmente cuando el miembro está fijo a la parte cervical y eleva el cuello. Sus irrigaciones es el tronco costo cervical y la arteria cervical profunda, y también tiene una animación que es el 16 y entre la 16 y la 15 de los nervios cervicales y las ramas dorsales de los nervios torácicos. Perdón, doceava y treceava. Bueno, tenemos nuestro siguiente músculo, que sería el dorsal ancho. Este es un músculo ancho que tiene en forma de triángulo rectángulo. Este se halla en su mayor parte debajo de la piel de los músculos troncocutáneos, sobre la pared lateral del tórax. Bueno, desde las apófisis espinosas de las vértebras y brazos. Bueno, su origen es en la fascia toracolumbar, por lo tanto directamente de las apófisis espinosas lumbares y torácicas, muy canalmente hasta la cruz del punto muy canalmente hasta el punto más alto, pues como sería, tal como lo sería por la cruz, y su inserción en la tuberosidad del teres mayor de número, en común con los músculos de teres mayor. Bueno, su acción dirige el húmero dorsal y caudalmente, y por lo tanto flexiona la articulación del hombro. Y bueno, si el miembro se flexiona y se avanza y gira el tronco cranealmente, bueno, ya vimos que tenía dos acciones. También tiene una irrigación que se encuentra irrigada por la arteria subescapular, toracodorsal, intercostal, dorsal y lumbar. Y su inervación es el nervio toracodorsal. Bueno, eh, tenemos al músculo brachocefálico. Está ubicado en la división ventral y este músculo se entiende a lo largo del lado del cuello, desde la cabeza al brazo. Está dividido en dos: la inserción clavicular tendinosa y el segmento distal de la inserción clavicular de la inserción sobre el hueso, sobre el hueso húmero. Bueno, su origen. El cleidocéfalo está formado por dos porciones
las cuales surgen de la apófisis mastoidea y de la parte petrosa del hueso temporal y la cresta de la nuca. Bueno, su otro origen es del ala del atlas, su segundo origen del ala del atlas y la apófisis transversa de la segunda, tercera, cuarta vértebra y cuarta vértebra cervical. Bueno, ya dimos su origen, ahora vamos para su inserción la cual es tuberosidades deltoides, cresta del húmero y fascia del hombro y brazo. Y su acción es la siguiente: cuando la cabeza y el cuello están fijos, dirige el miembro cranealmente y extiende la articulación del codo craneal y extiende el miembro, el cual está fijo, pues se extiende la cabeza y el cuello. Y bueno, si los músculos actúan juntos, si actúan separadamente, inclinan tanto la cabeza como el cuello hacia el mismo lado, por medio de sus inserciones a la fuerte fascia que se extiende por la tuberosidad deltoides a la superficie lateral del codo. También se extiende esta articulación. Y bueno, cabe decir que su posición es estática como tal. Y bueno, su irrigación, arteria cervical superficial carotoidea, como una vértebra torácica externa y braquial, y sin inervación son las ramas accesorias cervical y del cutáneo lateral. Tenemos la fascia pectoral, es un músculo, es una membrana más que todo, de tejido conectivo delgado que cubre la superficie de los músculos pectorales, a los que están en su mayor parte. De pronto en la imagen no se lo va a apreciar muy bien, pero sí, hagan salida que es un tejido. Y mayor parte está íntimamente pues unida. Bueno, esta se sitúa más que todo en el pectoral, desciende en el músculo corto y grueso, algunas veces rodeado, al cual existe el manubrio del esternón y la parte craneal del brazo. Forma una prominencia distinta craneal a la región preesternal y fácilmente es reconocible pues cuando el animal pues está vivo, como una versión que está ahí. Y su origen, pues simplemente el origen del cartílago del manubrio, su inserción en la tuberosidad deltoide y la cresta del húmero, con la parte en el cefalobraquial y braquicéfalo de la fascia del brazo. Su acción: abduce y dirige hacia adelante el miembro. Su irrigación: se encuentra irrigado por la arteria subescapular, toracodorsal, intercostal dorsal y lumbar, y su inervación es el nervio toracodorsal. Bueno, tenemos también el pectoral transverso. Bueno, es una ancha lámina que se extiende desde el borde ventral del esternón a la superficie medial del codo. Bueno, su primer origen sería el borde ventral del esternón, en una posición tan caudal como el cartílago de la sexta costal, y su segundo origen, un rafe fibroso común a los dos músculos. Bueno, su primera inserción, fascia del tercio aproximadamente del antebrazo. Su segunda línea es la línea curvada del húmero con el músculo presente. Y sección abduce el miembro torácico y tensa la fascia del antebrazo. Vamos a nuestro siguiente músculo, el cual sería el músculo subclavio. Es un músculo primático extenso que extiende desde la parte craneal de la superficie lateral al esternón, al ángulo craneal de la escápula. Y su origen es mitad de la superficie lateral del esternón, de cartílagos de las primeras cuatro costillas. Su inserción en las aponeurosis que cubre el superespinoso en su extremo dorsal y fascio escapular, y su acción: abduce y retrae el miembro torácico cuando el miembro está fijado y en posición adelantada, y dirige pues básicamente el tronco hacia adelante. Pectoral descendente o pectoral posterior. Eh, el pectoral ascendente y el pectoral posterior es un grupo muscular pues bastante grande, y es algo triangular y está en forma como de un abanico. Bueno, su primer origen, túnica abdominal; su segundo origen, parte craneal del tubérculo mayor del húmero; su tercer origen, los cartílagos de la 15 vértebra a la décima costilla.
a la 1.000.000, perdón, costillas. Bueno, su inserción sería, la primera, pues, como tal, sería la parte craneal del tubérculo menor del húmero. Su segunda inserción sería la parte craneal del tubérculo mayor del húmero. Y su tendón de origen, el corabraquial. Perdón si no lo dijo bien, corabraquial. Perdón si no lo dije bien. Bueno, su acción abduce y retrae el miembro torácico y ligeramente avanzado dirige el tronco cranealmente. Bueno, su irrigación, por ahí pasa la arteria torácica interna, esto es importante saberlo, y la externa. Bueno, también pasa la arteria cervical superficial, circunfleja humeral craneal, intercostal ventral y braquial. Bastante. También, obviamente, si tiene estas tantas irrigaciones, también tiene estas inervaciones, que sería la inervación de los nervios craneales y caudales del pecho del plexo braquial, intercostales y nervios musculocutáneos a través de los nervios pectorales craneales. Bueno, este músculo se llama serrato ventral. Es un músculo grande en forma de abanico situado en la superficie lateral del cuello y el tórax. Este pues también se divide en dos, tiene dos divisiones, se divide. Y uno se llama serrato cervical, que está proximal, y otro se llama serrato torácico, que está más que todo distal. Y bueno, estos están formados pues en la parte cervical y torácica, como lo acabo de decir. Bueno, el serrato ventral cervical, su origen en la apófisis transversa de las últimas 4 o 5 vértebras cervicales y la inserción de la zona triangular craneal de la superficie costal de la escápula y la parte adyacente del cartílago. Y bueno, también tendríamos el serrato ventral torácico, que su origen en la superficie lateral de las primeras 8 o 9 costillas, y su inserción sería la zona triangular de la superficie costal de la escápula y la posición adyacente del cartílago. Su acción, bueno, estos músculos ayudan o forman el soporte elástico que suspenden el tronco entre las dos escápulas cuando ambos se contraen, se elevan el tórax, cuando se contraen en la cruz y se desvían hacia el miembro del lado en que el músculo se ha contraído. Bueno, su irrigación. Bueno, la irrigación son las arterias cervical profunda, intercostal, dorsal vertebral y tronco costocervical. Bueno, y la inervación va de la quinta a la 13 de los nervios cervicales y el nervio torácico largo. Bueno, vamos hacia los músculos de la espalda. Bueno, los músculos de la espalda pues nacen como tal en la escápula animal y terminan en el antebrazo. Aquí tenemos dos, fascia superficial, contiene el músculo cutáneo homobraquial y se considera como contendiente de la fascia escapular, de la fascia subescapular. Bueno, tenemos a este que se llama fascia profunda, que es fuerte y tendinoso y está íntimamente adherido a los músculos de la superficie lateral de la escápula. Y cubre el tríceps braquial en el ángulo que existe entre la escápula y el húmero, parcialmente sobre el infraespinoso y teres menor. Bueno, su origen. El primer origen es la parte proximal del borde caudal de la escápula. Su segundo origen es la apófisis espinosa de la escápula por medio de una fuerte aponeurosis que ocurre en el infraespinoso. Y su inserción son las tuberosidades deltoides y fascia braquial. Bueno, su acción flexiona la escápula y abduce el brazo, su irrigación en la arteria subescapular y su inervación en el nervio axilar. Tenemos el músculo supraespinoso, su origen en la fosa supraespinosa de la apófisis espinosa en la parte del cartílago de la escápula, su inserción en la parte de craneales de los tubérculos mayor y menor del húmero, y su acción es extender la articulación del hombro. Y bueno, y también contribuye a evitar la dislocación de la articulación. Es un músculo bastante importante, por ende debe ser bastante fuerte. Vamos a ver si la imagen se logra apreciar ese músculo. Y bueno, su irrigación, las arterias subescapular caudal, de la circunfleja humeral y la circunfleja escapular, y su inervación es el nervio subescapular.
Su origen es la fosa, bueno, aquí casi los músculos, el cual es el músculo, si no estoy mal, el músculo infraespinoso como tal. Bueno, el origen del músculo infraespinoso pues se encuentra en la fosa infraespinosa y el cartílago escapular. Y bueno, este tiene dos inserciones. La primera inserción es el tubérculo mayor del húmero distal a la inserción lateral del supraespinoso, y la segunda inserción es encima caudal del tubérculo mayor. Bueno, su acción aduce el abrazo y lo rota lateralmente. Actúa también como un ligamento colateral lateral de la articulación del hombro. Y bueno, su irrigación es la arteria subescapular y su inervación es el nervio subescapular. Bueno, este músculo se llama teres minor. Bueno, su origen son las líneas rugosas de la parte distal, su primer origen de la parte distal y caudal de la fosa infraespinosa. Su segundo origen es una pequeña parte del borde caudal de la escápula cerca de su mitad. Su tercer origen es el tubérculo del reborde de la cavidad glenoidea. Y bueno, su inserción sería la tuberosidad deltoides, que tiene una pequeña zona inmediatamente proximal a ella y presentan la tuberosidad del teres minor. Bueno, su acción: flexiona la articulación del hombro y abduce el brazo, y su irrigación es la arteria subescapular por medio de la arteria humeral circunfleja caudal. Y bueno, y su nervio sería el nervio axilar. Músculo subescapular: su origen sería en las fosas subescapulares de la superficie costal de la escápula. Su sección sería la eminencia caudal del tubérculo menor del húmero. Su acción abduce el húmero. Bueno, y su irrigación sería pues las arterias subescapular, la arteria supraescapular y circunfleja craneal humeral. Y bueno, la inervación serían los nervios subescapular, el pectoral y el pectocraneal y axilar. Bueno, tendríamos el teres mayor sería. Bueno, esto es un músculo del tren inferior, y bueno, su origen básicamente es en el ángulo caudal y la parte adyacente de lo que sería respectivamente de la escápula. Y bueno, su inserción tiene en la tuberosidad del teren mayor del teren major del húmero, en común con los músculos dorsal ancho. Y bueno, su acción flexiona el antebrazo y el hombro y abduce el brazo. Tenemos que tiene las irrigaciones siguientes, las cuales son arteria subescapular, braquial y circunfleja craneal del húmero, y su inervación es el nervio axilar. Bueno, coracobraquial: su origen en la apófisis caracoides de la escápula, y su inserción tiene dos inserciones como tal. La primera inserción en una zona pequeña proximal a la tuberosidad del teren major, va ligado al músculo anterior del húmero. Y bueno, su segunda inserción sería el tercio medio de la superficie craneal del húmero, y sección básicamente abduce el brazo y flexiona la articulación del hombro. La irrigación, las arterias circunflejas humeral del craneal braquial, y su inserción en el nervio del músculo cutáneo por su rama muscular proximal. Bueno, este músculo se lo va a pensar muy bien, pero es el músculo articular del húmero. Su origen es la escápula inmediatamente dorsal a la parte caudal del borde de la cavidad glenoidea. Su inserción es la superficie caudal del cuerpo del húmero a corta distancia de la cabeza. Su acción es la siguiente: sostener este músculo, y al mismo tiempo que extiende la cápsula de la articulación del hombro para evitar que se pellizque durante la flexión. Pero bueno, a veces no aparece en este músculo como tal, no hay una inserción así que exista. A veces dicen que pues, este músculo, su inserción sería la cápsula articular, pero no es probado, así que no le pondremos inserción. Pero sí, este músculo tiene una irrigación, que es la arteria circunfleja caudal del húmero, y la inervación sería el nervio axilar. Bueno, tendremos el siguiente músculo, que sería el bíceps braquial. Su origen: tubérculo supraglenoideo. Su inserción es tuberosidad. Tiene tres inserciones antes, las cuales son: la primera, tuberosidad radial. La segunda se llamaría ligamento colateral medio de la
articulación del codo. Y la tercera sería fascia del antebrazo y tendón del extensor radial. Bueno, su acción. Bueno, este básicamente se encarga de flexionar la articulación del codo, también fijar la escápula y el húmero en la posición estática y contribuye con el extensor carpo radial al tensar la fascia del antebrazo. Bueno, su irrigación. Las ramas de las arterias cubital, transversal y braquial y la inervación es el nervio músculo cutáneo. Braquial. Su origen es el tercio proximal de la superficie caudal del húmero. Su sección es el borde medial del radio cubierto por el ligamento colateral medial. Su acción, flexionar la articulación del codo y la irrigación en la rama de la arteria braquial y la inervación es el nervio musculocutáneo y también el nervio radial. Bueno, tensor de la fascia antebraquial. Su origen es el tendón de inserción del dorsal ancho y borde caudal de la escápula. Este tiene dos inserciones, la cual la primera es la fascia profunda del antebrazo y el olecrano. Bueno, su acción tensa la fascia del antebrazo y extiende la articulación del codo. Bueno, su irrigación, las arterias subescapular colateral del cúbito braquial, profunda de algunas toracodorsal y su inervación es el nervio radial. Bueno, tríceps braquial, este tiene una porción por la mano de la cabeza mayor. Bueno, su origen es el borde caudal de la escápula. Su inserción en la parte perdón, lateral y caudal de la tuberosidad del olecrano. Y su acción como tal tiene dos acciones. La primera es que extiende la articulación del codo y la segunda flexiona la articulación del hombro. Su irrigación son las arterias subescapular y braquial profunda y su inervación es el nervio radial. Tenemos la porción B, que sería su primer origen, sería la tuberosidad deltoide en línea rugosa curvada que existe desde el cuello del húmero hacia la fascia que se extiende en la tuberosidad deltoide de la superficie lateral del codo o de la articulación del codo. Bueno, su inserción básicamente es una pequeña zona prominente sobre la superficie del olecrano y el tendón de la cabeza y su acción extiende la articulación del codo. Bueno, su irrigación está por la arteria humeral y la circunferencia, la circunfleja caudal braquial profunda y su inervación del nervio radial. Bueno, tenemos que también tiene una porción C, sería el tercio medio de la superficie medial, sería su origen, y el cuerpo del húmero caudal y distal de la tuberosidad del teres mayor. Y bueno, su inserción sería en la parte media craneal de la tuberosidad del olecrano, entre la inserción de la cabeza grande y el origen de la cabeza cubital del flexor digital profundo. Y su acción es básicamente otra vez extender el codo, irrigado por las arterias braquiales profundas, colateral cúbita y, como en la anterior porción, su inervación es el nervio radial. Músculo anconio, que sería origen en el tercio distal de la superficie caudal del húmero. Su inserción es en la superficie lateral del olecrano, un músculo angular, por llamarlo de esa manera, y su acción extiende la articulación del codo y eleva la cápsula de la articulación para evitar que se despliegue durante la extensión. Y su irrigación es la arteria braquial profunda y la inervación es el nervio radial. Y bueno amigos, esto pues, profe, esto ya sería pues todo como tal el sistema de la miología del miembro torácico y el miembro anterior del animal.